¿Te acordás del domingo, no? El domingo Dios nos hablaba de que Moisés, más que Moisés, Dios a través de Moisés hacía salir a los israelitas de sus tiendas, ¿sí? Desde debajo de sus cielos rasos, para ir a recoger el maná. Qué bueno que saliste de lo tuyo, y no lo digo solamente porque saliste de tu trabajo, de tu casa, de tus cosas y hoy estás acá, sino porque a veces uno estando acá como que no estuviera y sigue estando el pesado cielo raso de las preocupaciones, pero hay cielos despejados, como nos decía la palabra el domingo, aunque la tierra era árida hasta ese momento por lo menos, porque Dios es el que hace florecer hermosa, profusamente el desierto, no obstante, estamos también nosotros bajo cielos abiertos que se están abriendo cada día más. Y por eso te invito al libro de Génesis. No sé qué tiene Dios con Génesis en días como hoy, en lo que son las reuniones de entre semana, porque es como una cosa que por ahí se va repitiendo, el volver hoy al libro de Génesis, pero en el capítulo 31, eso ya nos está avanzando, ¿sí? En una mirada que justamente la historia de quien se habla en este capítulo de Jacob estaba demasiado capaz que avanzada. Él venía de esa su larga historia propia y todos, mientras vos buscas ahí Génesis 31, todos sabemos que Jacob no era un merecido, ¿sí? De la bendición de Dios, porque era tal cual cualquiera de nosotros, era sí un escogido pero un imperfecto. Nosotros no somos perfectos, pero aún así somos escogidos. Y como escogidos nos tenemos que esforzar. Como escogidos tenemos que ser personas que, haciendo caso de la elección, que no sabemos por qué, de Dios por nosotros, porque antes que naciéramos, antes que existiéramos, Él ya nos había escogido. Mira lo que es Dios, ¿no? Qué mirada la de Él. Pero en esa elección de Él, inusual entonces, inmerecida, no solo por eso desde el antes, sino en el durante, ¿no? Jacob en el durante, wow, era, yo creo que el símbolo de una caja de aspirinas para Dios, ¿no? Eso me hace acordar a mí, hace años que me compré un dolor de cabeza de auto. Y en ese momento yo tenía un mecánico cristiano, y Lecueder de apellido, y me decía, bueno, con este auto vos precisás una caja de aspirinas juntamente, ¿no? Qué dolor, sí, de cabezas le daría Jacob a Dios. Pero en esa largura de días y de experiencias secuenciales y períodicas que tenía Jacob, ¿y por qué te digo secuenciales y en períodos? Porque uno, si conoce la historia de Jacob, se da cuenta, ¿no? De eso, que Jacob, el engañador, fue adiestrado, fue enseñado, se le dio a beber su propio veneno. El engañador fue engañado y él estuvo trabajando periodos de 7 años para ganarse el amor de su vida, una de las 2 hijas de Labán, su tío, y bueno, ahí un poco jugando a discreción con la veracidad y la validez de las palabras, que parece que en muchos casos y en aquel tiempo también parece que se la lleva el viento. Lo cierto es que todo eso era permitido por Dios. Y Jacob, yo no te digo, como ya te lo dije, en realidad que fuese un súper merecido de la bendición de Dios, pero yo creo que Dios dijo desde el balcón del cielo, voy a bendecirlo. Listo, voy a bendecirlo porque ya basta, porque Dios mismo no se puede negar a sí mismo, es mi escogido, como que Dios diría. Y entonces, ¿va a estar así para siempre mi escogido? ¿Va a ser siempre así de tenaz el enemigo con él? O lo que es más bien Dios diciéndose a sí mismo que es el arquitecto de los cielos y la tierra. Bueno, ya esgrimí lo necesario para moldear a Jacob. Porque Jacob cambiaría de identidad. Todos conocemos la historia, ¿no? Aún de nombre cambiaría y dejaría de ser Jacob para ser Israel, una nación. Dios quiere hacer de vos y de yo cosas grandes. Esto ya nos lo viene diciendo el Señor. Y llega el momento culmine donde como que Dios decía, bueno, ya basta. No porque se lo ganó Jacob, como ya te dije, sino porque a Dios le bastó. Y Dios es el que dice basta. Porque Dios es el que suelta ese adversario muchas veces de la cadena, podríamos decir, porque el diablo no podría haber ido a Job si no fuera con el permiso de Dios.
Los problemas no se pueden haber levantado las tormentas contra la barca de Jesús y la barca de sus discípulos si no fuera permitido por Dios. Pero en ese todo, que a veces parece ser todo y no hay más nada que solo eso, de repente le llegaría el momento a Jacob donde Dios diría, bueno, listo, no te la ganaste, porque, bueno, yo no era el tiempo de la gracia allí. No, la gracia vino a través de Cristo. Bueno, tampoco era el tiempo de la ley. Moisés no existía todavía. Entonces, el Dios veraz, el Dios de siempre, siempre usó, aún en el tiempo de la ley, y siempre va a usar gracia. Eso es don, regalo no merecido. Entonces, listo, Jacob, a Dios le plació, a Dios le basta. Dios dijo, ya es ahora, y listo, es momento de que Dios empezara a esgrimir una realidad, una situación liberadora. Porque Jacob estaba preso de una situación que ya te la expliqué, de la cual él no podía salir. Es más, yo creo que él no quería salir. Como te digo, se estaba ganando el amor, el poder de tener la mano, sí, del amor de su vida. Y en ese tiempo, mucho más respetuoso que en este tiempo, el padre tenía que considerar a su hija, pero como era menor, ya te dije, hizo trabajar no sé cuánto tiempo, a Jacob en la chacra de Labán, y para darle a la mayor. No era esta Labán, yo quiero la otra. Bueno, quedaste con esta y ahora trabajame otro tanto de años. Entonces, en ese pulidor, en esa molienda de Dios, ahí estaba Jacob, ¿no? Ya perdiendo su propia identidad y encontrándose con un cuello de botella muy anguloso, ¿no? Donde él estaba a punto ¿de qué? De escuchar lo que Dios le quería decir para empezar una nueva historia. Él estaba en ese estrangulamiento, cuello de botella, donde las situaciones lo habían ahorcado tanto que entonces él habría de retrotraerse de sí mismo, porque él hasta ese momento era él mismo. Él estaba peleando por lo suyo, yo quiero a fulana, entonces voy por ella, trabajo, sí, y bueno, y me enriquezco, y logro majada, y esto y aquello, y yo, mi vida, y yo. Y no es así, Jacob. A veces estamos centrados en nosotros mismos. Nuestra vida se ha secularizado totalmente. Yo, mi trabajo, mi vida, yo, mi trabajo, mi familia, yo. Y entonces viene el momento de estrangulamiento que vos decís, esto tiene que cambiar. Y aunque vos no lo digas, el Señor te lo va a hacer decir, ¿viste? Te lo va a poner en la boca, mira. Te lo va a poner en el corazón. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y sentirse que él está perdido y que se pierda su alma? Cualquiera llega a esa conclusión, qué tonto que soy, decimos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Entonces yo creo que Jacob estaría un poco en eso. Entonces, está a punto de caramelo, diríamos, para que Dios le dijera esto. En esa cantidad enorme de cosas que ya te mencioné de introducción, en ese estrangulamiento de ahogamiento, y ya te había morado Jacob, ¿no? Entonces Dios le dice, en pocas palabras, versículo 3 de Génesis 31, le dijo Jehová a Jacob, en pocas palabras, le dijo Jehová, vuélvete y yo estaré contigo. Ese vuélvete, ¿por qué se lo dijo? ¿A dónde estabas mirando, Jacob? ¿A dónde estaba tu norte? Ya te lo dije, en él mismo, en su casa, en sus amores, en su trabajo, en su rebaño, a ver si aumentaba la majada, y vaya que Dios lo estaba bendiciendo. Porque aún así todo, qué bueno que Dios lo estaba bendiciendo. Aunque era un loco apartado en cierta medida, en cierto sentido, aun cuando todo eso era así, versículo 5 al final, Dios le mostraba, y eso era así literal, más Dios, decía él, Dios de mi padre, ha estado conmigo. Su majada aumentaba. Pero como ya te dije, él estaba perdido en el mapa. Él estaba ido, sí, y vuelto a sí mismo y a lo de él. Entonces, ¿eso qué conlleva?
le das las espaldas a Dios. No, pastor, yo no le di las espaldas a Dios. A ver, déjame ver tu calendario, déjame ver tus prioridades, déjame ver tus proporciones de tiempo. Y yo te voy a decir a quién estás sirviendo. No se puede servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. No se puede. Y eso es lo que le estaba haciendo a Jacob, darle la espalda a Dios. Lo que a veces trivialmente lo manejamos nosotros. No es tan grave. Usted es medio fatalista, pastor. No. Yo no soy fatalista. El Señor nos quiere para sí. Hijo mío, dame tu corazón. Donde estén tus riquezas, ahí va a estar tu corazón. Te lo digo de vuelta, le dijo Jesús. Donde estén tus riquezas, ahí va a estar tu corazón. Y Jacob era un latifundista a esa altura. Tenía, no sé, una flota de autos, no sé, imagínatelo, no sé. Riquezas, majada, rebaño y bendición de Dios, porque Dios es un Dios de bendición. Bueno, viste, los judíos hoy, de Dios ni me acuerdo, la mayoría de ellos. Alguien muy acercada a ella, a los judíos, me dijo en estos días, y no tan estos días, me dijo: vos no sabes, pastor, lo que son los judíos en cuanto a paganismo, imagenología, idolatría y cuestiones de esa. No te imaginas, no puedo creerlo, decía. No puedo creerlo. Y esos mismos están archiprosperados. No viven en un apartamento, viven en todo un piso de un edificio. Tienen una riqueza descomunal. Como me decía, no le alcanza la vida para gastar todo lo que tienen. Es que Dios es muy bueno, no te marees eso. Dios es muy bueno, sí. Dios te puede prosperar también. Pero podés estar dando la espalda al Señor igualmente, y justamente por eso también. Hasta que Dios te diga, porque sos un amado, sos un escogido, y Dios te diga: volvete a mí. No seas así, Jacob. Tanto es así, tan mal y tan alejado y no cerca de Dios estaba Jacob, que él tenía que ser recapitulado hacia sus orígenes. Tenía como que dice volver a su tierra, a su parentela, ¿no? Porque si lo leemos literalmente el versículo 3, también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y de tu parentela y estaré contigo. ¿Por qué quería Dios que se volviera allá? Porque allá estaba la cuna religiosa y espiritual que él había dejado. Tanto que esto es así, versículo 42, me va siguiendo. En el versículo 42, hablando de esto que estamos hablando, se menciona de esta forma, ¿no? Y te lo parafraseo también. Bueno, leemos: y el Dios de mi padre, dice Jacob. ¿El Dios de quién? ¿De Jacob? No, Jacob dice: el Dios de mi padre. ¿A quién? Parafraseo ahora sí: mi padre temía. Era el temor de Isaac. Jacob de Dios tenía memorias. Tenía un álbum de recuerdos. Ay, qué linda esta foto. Wow, me acuerdo cuando esto era así, impresionante. Y ahora, ¿vivís de archivos? Entonces Dios le dice: no, tenés que volver a tus orígenes. Tenés que volver a tus orígenes. Ojo, tenemos dos orígenes. Nuestro origen natural, carnal y animal y hasta diabólico, ¿no? Podríamos decir, lo natural, el hombre viejo. Y después fuimos reeditados. El Señor dijo: esto nos sirve, nos reedita y nos hace nueva criatura en Cristo Jesús. A esos orígenes tenés que volver. Es lo que le estaba diciendo a este hombre que venía de un aporramiento impresionante. Por eso te leo un poquito referencias, capítulo, como estamos, 31, versículo 1. ¿Sí? Dice que los hijos de Labán, sus cuñados, a la vez primos. Wow, ¿cómo se entiende esto? En esa época había ese tipo de consanguinidad, ¿sí? Porque se habla del tío Labán, que era potencialmente el que iba a ser el suegro a la vez de Jacob, y los primos, otra vez la familia, haciendo problemas. Ya dijimos el otro día, hablando también de Génesis, que es donde a veces radica mucho meollo de muchos problemas, pero no siempre, no todos son malos, ¿eh? Pero a él le tocó vivir estos
implacable, ¿no? Difícil de soportar. Vamos a ser un poquito más bíblicos. Los hijos de Labán, sí que lo acusaban maliciosamente, diciéndole: Jacob, sos un ladrón, te quedaste con lo de mi padre Labán. Mentira. Él estaba sufriendo el aporreo de la mentira, del descrédito, de la mala versión. También versículo 2, ya no lo miraban como antes, ahora lo miraban con cara torcida. No te aguanto, te miro con ojos de fuego, ¿viste? Así lo estaban mirando su propia parentela, sus propios, donde él convivió por lo menos en ese momento, sus primos, su tío, su suegro. Además, el engañador, claro, tenía que gustar de su propio veneno y aprender a no ser así para no sufrir el daño que él mismo en un momento tuvo que probar en carne propia. El que era engañador fue engañado, versículo 7, y él mismo, Jacob, habla de Jacob, con quien estaba hablando ahí, dice: vuestro padre me ha engañado, escuchá, me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Otra vez Dios ahí, pero a la vez un engañado, un desventurado laboralmente, le cambiaron. Vos lo que es empezar a trabajar y que te cambien el salario, obviamente que no está hablando de que se han subido, ¿no? Todo eso que uno dice: ay, estaba bastante mal este hombre, la estaba pasando feo. Y capaz que muchos decíamos, tipo jueces que no somos: se la tiene merecida. Se la ganó. ¿Quiénes somos para juzgar a nadie? Pero era un escogido de Dios. Los escogidos no tenemos carta abierta a pecar, ¿eh? Pero Dios sabe que aunque somos escogidos, somos imperfectos. Jacob, un hombre derecho, hecho y derecho, versículo 31, tuvo miedito. Mirá, Jacob, en un momento de diálogo ahí, le confiesa a Labán y le dijo: tuve miedo de ti. Entonces la venía pasando mal. Entonces Dios, desde el balcón del cielo, como te digo, mirando y tomando cuenta de todo, pasando raya, diciendo: bueno, creo que Jacob está a punto de caramelo para volverse a mí. Ya las ha pasado tantas que es suficiente llamador todo esto. Entonces vuelve Dios a tratar con él. Versículo 13. ¿Vas leyendo conmigo? No tenemos pantalla hoy. Versículo 13. Vuelve Dios a tratar con él. ¿Viste cómo Dios es bueno? Vuelve una y otra, pero no abusemos. Versículo 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde me hiciste voto. Ay, ¿cierto? ¿Es verdad? Sí, me acuerdo, qué cultazo aquel. Tremendo, Señor. ¿El Dios de dónde? ¿Dios es Dios de dónde? De Betel. No puede pasar a una situación secundona. Perdóname que te lo digo así. En la cuestión, iglesia, gracias que esto no pasa con vos. Porque Dios es el Dios de esta casa. Es el Dios de Betel. ¿Me estás escuchando? Dios es tu Dios y está en todas partes. Pero Dios, de manera especial, obra y está presente y se mueve presencialmente en su casa. Dios mismo se autodefine y dice: yo soy el Dios de Betel. Un lugar donde es tan elevada la presencia de Dios que le tiene que traer el memorándum a Jacob y decirle: ¿te acuerdas que hiciste voto? ¿Sabes lo que es hacer voto? Es hacer una promesa a Dios. Siéntense en los que están de pie, quédense tranquilos, sigan recibiendo. Y está la cercanía que tenemos de Dios, que tenemos ese diálogo tan lindo, ¿no? Que recién estábamos disfrutando en el momento de la alabanza, la adoración. Un diálogo que digamos, por momentos parecería un poco un monólogo nuestro, ¿no? Porque alabamos: Señor, te alabo, te exalto, te bendigo.
Y ahora viene esta otra parte del monólogo de una reunión en Betel, en casa de Dios, donde el que habla es Dios. O sea, no es un lugar de monólogos entonces la iglesia, porque por momentos hablamos nosotros y por momentos Dios nos habla. Y nosotros no nos olvidamos de lo que Dios nos habla, ¿verdad? ¿Cuántos gritan amén? Dios nos habla y no nos olvidamos. ¿Sabes que Dios no se olvida de tus votos? No se olvida de lo que vos le hablás. Por eso dice Eclesiastés que no hagamos votos a la ligera, porque Dios toma nota de eso. Alguien me dijo: pastor, ¿por qué no apuntás esas frases que estás diciendo? Apuntalas, están buenas. Bueno, está bien. Yo soy medio poeta, ¿sabes? Soy medio David, ¿no? Y David era poeta y adorador y todo eso, y guerrero también. Entonces le dije: lo mío es más a veces escribir poemas. Frases, está bueno. Y ayer empecé a escribir frases. Y esas frases que parecen a veces que salen mías entrecortadas, llegan al corazón de Dios. Y el Señor le recuerda esto como para recordarnos a nosotros también y decirnos que Él es el Dios de Betel. El Dios que te dice, igual que a Jacob en Betel, no solamente el memorándum: yo soy el Dios de mi casa, de Betel, como diciendo, ven y congregate. También le recuerda: donde me hiciste un voto. Y vuelve y le repite y le reitera lo mismo de lo anterior. Le dice: levántate ahora y vuélvete. Qué hermoso es como el impulso final, como que dale, ahora sí, Jacob, ahora tiene que ser sí, tú sí. No te quedes otra vez en el emocionalismo. No te quedes otra vez en el sí pero no. Sino que dale para adelante. Te impulso otra vez, te animo otra vez. Dale, porque es el momento en el cual Dios te va a hacer justicia, Jacob. Es el tiempo donde Dios va a traer a memoria cada una de sus promesas. Donde Dios dice basta al periodo de preparación. Donde te has visto aglutinado en medio de una melaza de cosas que vos decís: ¿cuándo y cómo voy a hacer esto tan pegajoso? Y solamente Dios te puede sacar de ahí, Jacob. En un momento enarbardó sus camellos, Jacob, y se fue de esa vida y se puso camino hacia Dios. Entonces, en esa situación ya emprendida, porque él sale a escondidas por miedo a Labán, su tío, como ya te lo leí en el versículo 31, le tiene que decírselo en la cara a su tío, cuando el tío viene y dice: ¿por qué te fuiste sin avisarme? ¿Por qué te fuiste sin que yo me despidiera de mis hijas? Y él dijo: porque tuve miedo. Pero más allá de eso y más allá de todo, él se había emprendido su camino de regreso a casa, su camino de regreso a Dios. Entonces Dios empieza un sinnúmero de cosas lindas. Y ya en esta recta final, escuchá que esto que viene en aceleración es hermoso. ¿Sabés que cuando él se dispone de corazón y emprende el viaje, no llegó todavía, pone un pie delante del otro y empieza a caminar en la dirección ahora sí correcta, no en el yoísmo, no en servir su propio vientre, no este soy yo y me quiero realizar y vivir toda una vida como el sistema me manda y me muestra y me hace codiciarlo, y entonces estoy corriendo detrás de la zanahoria y resulta que nunca la alcanzo y nunca me sacio, y aun cuando creí que lo alcancé resulta que ahora ya no quiero más. Entonces, pero cuando él ya entendió las cosas y ya Jacob no le habían cambiado el nombre todavía, pero ya empezaba a rumbearse bien, ¿qué empezó Dios a hacer? Segunda mitad del versículo 42. Empezó a tratar duramente con sus enemigos, espiritualmente, en sueños. Labán, el mandamás de la cuadrilla en contra de Jacob, un pariente, ya te lo dije, dice que tuvo un sueño aterrador. Dios mismo le habló, después lees el capítulo, y le dijo en ese sueño a Labán: no te atrevas a ser grosero con Jacob. Así como que le levantó el dedo, ¿no? Se despertó Labán de ese sueño y dijo: wow, Dios me habló. ¿Por qué? Porque Labán salía a perseguir a su sobrino Jacob y no sé qué tendría en mente hacerle. Lo alcanza y mide sus palabras. Dios le puso bozal a su enemigo. Cuando vos agradas a Dios, Dios hace estar aún en paz contigo a tus enemigos. Si no, pregúntale a David. El mayor tiempo de paz en Israel fue cuando reinó alguien con un corazón agradable delante de Dios.
Vos no te gastes en tratar de, no sé, de gustarme a mí en el sentido de a ver que el pastor se agrade. Escúchame, vos haya gracia y hacés las cosas delante de Dios. Haya gracia, delante de Dios que vas a hallar gracia, delante de Dios y delante de los hombres. A veces es la inversa, ¿no? La gente sirve al ojo, no, servimos a Dios. Entonces vas a ir donde nadie te mandó o te pidió que fueras. Vas a hacer lo que nadie hace. Te vas a mover en un voluntariado verdadero y lo vas a hacer por amor a Dios. Y entonces Dios va a hacer esta asociación hermosa de cosas. Dios, como reconoce Jacob en esa segunda mitad del versículo 42, Jacob dice: Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y le dice a Labán, su enemigo: y Dios te reprendió anoche. Tremendo. A veces no tenés que mover un dedo más que toda tu vida hacia Dios. No tenés que mover un solo dedo en cuanto a tus guerras y tus problemas. Dios se encarga. Dios apacigua la ira de Faraón. Dios pone de cabeza a los infiernos. ¿Cuántos gritan amén? Y esto fue tanto así que sus enemigos, Labán y todos estos que estaban así gruñendo contra Jacob, deciden y piden y plantean un ¿qué? Un pacto de paz, como diciendo, bueno, hagamos pacto de paz. Qué lindo. ¿Vos querés que se terminen tus guerras y que venga un tiempo de paz? Volveos a mí, dice el Señor. Volvé a tus orígenes. Salí de vos mismo. Vos no sos tu reino ni tu rey. El Señor es tu rey y tu reino no es de la tierra, sino del cielo. Así que ya basta de vivir la vida loca como que vas a vivir para siempre en esto que es pasajero. Hacete tesoro en el cielo. Sé sabio. Y entonces Dios te va a hacer estar en paz con tus enemigos. Dios los va a atormentar a los infiernos. Yo no sé si duermen en el infierno, pero aunque no duerman, y si duermen, Dios les va a mandar sueños y pesadillas que no te toquen. Y los que te enseñan su ceño y se ponen así como enojados y eufóricos, irónicos contra vos, el Señor se va a encargar de eso. Y van a buscar tener tregua y paz contigo. No por causa de ti, no por temor a ti, sino por el temor a tu Dios. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que se dio. Entonces eso se graficó, se documentó como se hacía en aquel tiempo. No habían escribanos, o capaz que ya había, no, creo que todavía no. Más adelante y no tanto, ya hablan de escribanos en el Antiguo Testamento, pero en este caso no. Entonces, ¿cómo se graficaba, cómo se documentaba un pacto de este tipo? Bueno, entonces Jacob, versículo 45, tomó una piedra y la levantó por señal. Es como que levantó, no sé, puso un expediente ahí. Tomó una piedra y la levantó por señal. Hay que tomar la piedra que es por señal, la tenemos, el cual es Jesús. La señal que tenemos es la sangre de Jesús. Y eso sería suficiente, versículo 52, y ya casi terminamos. Eso sería, dice, por testigo y señal, le decía el propio enemigo, Labán, de que yo no voy a pasar para tu lado para hacerte daño. La roca y la señal. Yo no voy a pasar ese monumento. Yo no lo voy a pasar. Tremendo, ¿no? ¿Y cómo termina? ¿Cómo empieza esta historia, esta nueva historia? ¿Cómo empieza? Capítulo 32, capítulo nuevo, capítulo siguiente, pasa al anterior. Capítulo 32, versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Dice eso tu Biblia? Dios ahuyentó a los enemigos. Jacob tuvo una familia bendecida. Tuvo próspero, pero se volvió a Dios. Se fueron los problemas, los macro problemas por lo menos. En el mundo siempre
algún entretenimiento de ese tipo vamos a tener. Pero vendrán tiempos mejores. Y cuando esto vos y yo hacemos, ya no nos van a salir al encuentro los dramas de los infiernos. Jacob siguió su camino, el camino que tenía que seguir, el camino pautado y pactado con Dios, el camino de sus orígenes, y le sale al encuentro ángeles de Dios. Tremendo. Imagínate lo que fue ese camino, esa etapa, esa vida. ¿Me estás escuchando? Eso quiere hacer Dios contigo. Este es el tiempo para que vos, aunque te veas vos como sos, y yo lo mismo me veo como soy, no soy, ni sos, ni somos perfectos, somos escogidos de Dios. Y en ese amor pautado y pactado, nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. No es que da lo mismo, no da lo mismo. Es el momento de volverse a Dios. Es el momento de volverse a Dios. Es el momento de volver a nuestros orígenes, a nuestro primer amor. Que pueda estar entre nosotros y nuestros enemigos la señal de la roca y de la sangre de Cristo. Y ya no sean los problemas ni los demonios que nos hagan el encuentro, sino los ángeles de Dios. Porque vamos en el camino y la dirección correcta. ¿Gritamos amén? Inclina tu rostro y dale gracias al Señor. Y Jacob, no te sirvas más a ti mismo. Ya basta. Centralmente, Dios es tu Dios. No le des más las espaldas por volverte a ti y tus cosas y tu casa y tu familia. Que no se vuelva un Dios esto, aquello, ni lo otro, ni este, ni aquel, ni el otro o la otra. Dios reclama su lugar en ti. ¿De qué te sirve que ganes el mundo y te pierdas? Vuélvete. No riñas con Dios. Hasta Jacob se rindió. Dios le insistió una, dos y una tercera vez. ¿Habrá habido una cuarta si hubiera sido necesaria? No pruebes. A ver si Dios da a otra. Aprovecha el hoy mientras dura su gracia. Amado, gracias Dios. Porque listo, te decidiste ser bueno con Jacob. Ser misericordioso. No porque se lo hubiera ganado, sino porque tú lo escogiste. Y tenías un plan y un propósito con él. Y lo ibas a cumplir, y sus días, Señor, se estaban acabando y estaban pasando. Y era necesario, Señor, que ya se cumpliese. Pero todo no dependía de ti. De ti era ya la ocasión y el tiempo para que lo aprovechara. Ahora sí, Jacob. Y entendiera lo último que quedó remarcadísimo. Que tú eres Dios de Betel. Dios de congregación. Dios de reunión presencial. Y si podés, no te conformes con Meet. Si podés, tenés que congregarte. Porque Dios está en Betel. Y que, Señor, no nos quede sino como señal eterna sobre nosotros, la señal de ese pacto de paz que dejaría a Jacob de este lado, Señor, de ese monumento, en territorio protegido de sus adversarios. Queremos la señal de la piedra, queremos la señal de la sangre. Gracias, Jesús, porque está tan así como se lee, como se dice, como se hizo y como se hará en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar.
Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.